Quisiera que nos pusiéramos de pie para alabar a Dios como Él se merece. El Salmo 34 dice: bendeciré a Jehová en todo tiempo. En las buenas, bendeciré a Jehová. Cuando las cosas no van como nosotros queremos, bendeciré a Jehová. Si estoy alegre, bendeciré a Jehová. Y si estoy triste, bendeciré a Jehová. ¿Por qué? Porque no depende de nuestro bienestar o estado emocional, depende de quién es Él. Y créanme, pase lo que pase en nuestras vidas, Él no se equivoca y todo tiene un propósito. Dice: bendeciré a Jehová en todo tiempo y su alabanza estará de continuo en mi boca. De modo que hoy nos reunimos para alabarle como un cuerpo, pero ustedes pueden alabarle en su casa, en su carro, donde sientan el deseo de alabarle. Dice: en Jehová se gloriará mi alma, lo oirán los mansos y se alegrarán. Engrandeced a Jehová conmigo y exaltemos aún a su nombre. Inclinemos nuestros rostros en señal de reverencia para decirle: gracias, Dios, por tu gran amor y misericordia. Gracias, Dios, porque hoy podemos estar juntos para alabarte y adorarte y ser bendecidos con tu palabra. Gracias, Dios, porque tú has hecho posible que estemos aquí. Pero sobre todas las cosas, gracias, Dios, por tu presencia. Bendícenos por cuanto ese es tu propósito, Señor. Nos has traído aquí para hablarnos, no solo a nuestra mente, sino a nuestro corazón, sino que también para recibir nuestra alabanza desde lo más profundo de nuestro corazón, porque tú has sido bueno, porque tú has sido bueno y porque tu amor por cada uno de nosotros, Señor, no se puede medir de tan grande que es. Bendice a las personas que vienen en camino, guárdales, y también los que han quedado en casa por razones de fuerza mayor. Sé tú también con ellos, Señor, bendiciéndoles, y ayúdanos a hacer todo con excelencia para ti, Señor, porque tú eres digno de ello. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Gracias porque estamos juntos y vencemos a este mundo. Quiero que este día llenes de alegría a quien te quiera conocer. Gracias que me das tu mano, que caminas a mi lado. Y aunque sople el viento, tú me das tu aliento, tu espíritu de salvación. Cristo, tú eres mi roca, no me alejaré de ti. Oveja yo soy de tu prado, tú eres el pastor para mí. Gracias porque estás conmigo, eres mi mejor amigo. Eres mi esperanza, digno de alabanza. Eres eso y mucho más. Eres mi esperanza, digno de alabanza. Eres eso y mucho más. Gracias porque estamos juntos. Gracias porque estamos juntos y vencemos a este mundo. Quiero que este día llenes de alegría a quien te quiera conocer. Gracias que me das tu mano, que caminas a mi lado. Y aunque sople el viento, tú me das tu aliento, tu espíritu de salvación. Cristo, tú eres mi roca, no me alejaré de ti.
viña, yo soy de tu prado. Tú eres el pastor para mí. Gracias porque estás conmigo. Eres mi mejor amigo. Eres mi esperanza, digno de alabanza. Eres eso y mucho más. Eres mi esperanza, digno de alabanza. Eres eso y mucho más. Eres mi esperanza, digno de alabanza. Eres eso y mucho más. Así es, Señor. Así es, eres nuestra esperanza. Eres digno de nuestra alabanza. Eres nuestro Dios, nuestra roca fuerte, nuestro castillo, Señor. Eres nuestro todo. Aleluya. Hay poder, poder, sin igual poder en Jesús, que murió y resucitó. Hay poder, poder, sin igual poder en la sangre que Él vertió. Quieres ser salvo de toda maldad, tan solo hay poder en mi Jesús. Quieres vivir y gozar santidad, tan solo hay poder en Jesús. Hay poder, poder, sin igual poder en Jesús, que murió y resucitó. Hay poder, poder, sin igual poder en la sangre que Él vertió. Quieres ser libre de orgullo y pasión, tan solo hay poder en mi Jesús. Quieres vencer toda cruel tentación, tan solo hay poder en Jesús. Hay poder, poder, sin igual poder en Jesús, que murió y resucitó. Hay poder, poder, sin igual poder en la sangre que Él vertió. Quieres servir a tu Rey y Señor, tan solo hay poder en mi Jesús. Ven y ser salvo podrás en tu amor, tan solo hay poder en Jesús. Gracias, Señor. Hay poder, poder, Gracias, sin bendito igual Salvador. poder en Jesús, que murió y resucitó. Hay poder, poder, sin igual poder en la sangre que Él vertió. Hay amor, amor, sin igual amor en Jesús, que murió y resucitó. Hay amor, amor, sin igual amor en la sangre que Él vertió. Hay perdón, perdón, sin igual perdón en Jesús, que murió y resucitó. Hay perdón, perdón, sin igual perdón en la sangre que Él vertió. En la sangre que Él vertió. En la sangre que Él vertió. Gracias, Señor. Gracias por tu amor, tu perdón, tu poder. Tú me hiciste libre, tú me hiciste libre, libre, Señor. Rotas fueron las cadenas que me aprisionaban en mi corazón. Libre, libre, tú me hiciste libre, tú me hiciste libre, libre, Señor. Rotas fueron las cadenas que me aprisionaban en mi corazón. Una vez perdido vivía yo, lejos y vagando en error. Mas la voz de Cristo me alcanzó, me llamó con tierno amor. Hay un nombre escrito en la gloria, mío es, y los ángeles cuentan la historia. Salvo es el pecador. Hay un nombre escrito en la gloria, mío es,
la gloria. Mío es, y los ángeles cuentan la historia. Salvo es el pecador. Hay un nombre escrito en la gloria. Mío es, todos mis pecados ya son perdonados. Gloria al Señor, cantos de alegría, elevo hoy a mi Rey y buen Salvador. Todos mis talentos a Cristo doy, que me use por su amor. Hay un nombre escrito en la gloria. Mío es, y los ángeles cuentan la historia. Salvo es el pecador. Hay un nombre escrito en la gloria. Mío es, todos mis pecados ya son perdonados. Gloria al Señor, gloria al Señor, gloria al Señor. Gloria a ti, Señor. Gloria a ti, Señor. ¿Cómo no darte gloria? ¿Cómo no alabarte? Si eres el Rey victorioso que venció en la cruz. Venció en la cruz a Satanás. Y por tu muerte somos más que vencedores. Gracias, Señor. Gracias por morir y resucitar por nosotros, sin tú estar obligado y sin nosotros merecerlo. Cuán grande amor. Hay un nombre escrito en la gloria, mío es y tuyo es también. Y si no te has arrepentido y suplicado perdón a Dios, creyendo en Jesús como tu único y suficiente Salvador, ¿qué esperas para que ese nombre, para que tu nombre sea escrito ahí en la gloria, en el libro de la vida? Y todo por lo que ya Cristo hizo en la cruz. Te alabamos y te bendecimos, Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. A ti la gloria, a ti la honra. Aleluya. Si por la transgresión de un hombre la muerte reinó, cuanto más en Jesús nos es dada la gracia de Dios. Si por la transgresión de un hombre la muerte reinó, cuanto más en Jesús nos es dada la gracia de Dios. Donde abundó el pecado fue mayor su amor, la gracia sobreabundó. Donde abundó el pecado fue mayor su amor, la gracia sobreabundó. Si por la transgresión de un hombre la muerte, si por la transgresión de un hombre la muerte, cuanto más en Jesús nos es dada la gracia de cuanto Dios. más en Jesús nos es dada la gracia. Donde abundó el pecado fue mayor su amor, la gracia sobreabundó. Donde abundó el pecado fue mayor su amor, la gracia sobreabundó.
mayor su amor, la gracia sobreabundó, la gracia sobreabundó, la gracia sobreabundó. Donde abundó el pecado fue mayor su amor. Qué maravillosa noticia. Algunas personas dicen: pastor, es que usted no sabe los pecados que he cometido. Pues sí, quizás no lo sepa. Es que son tan grandes, son tantos. Pero el Señor te dice hoy: donde abundó el pecado, la gracia sobreabundó. La gracia sobrepasó a tus pecados y los míos también. Gracias, Señor. Gracias porque por tu gracia, por tu favor inmerecido, somos lo que somos. Ya no enemigos, sino tus hijos. Gracias. Gracias, Señor. Sublime gracia del Señor, que a un pecador salvó.
amor que me salvó. Yo cantaré por siempre ahí su amor que me salvó. Sí es, Su Señor. amor que me salvó. Su amor que me salvó. Así es, Señor. Y es que esa salvación, ese perdón, es un favor inmerecido. ¿Y por qué inmerecido? Porque si nos examinamos a nosotros mismos, son tantas las veces que hemos pecado contra Dios, contra su Cristo. Cuántas las veces que hemos entristecido al Espíritu Santo. Y siendo culpables por ello, merecedores del castigo eterno, Dios, en su amor y su misericordia, envió a su Hijo a morir en esa cruz en nuestro lugar. Cuán grande es el amor de Dios. Cuán grande es el amor de Dios. Inagotable es. Gracias, Señor, por habernos amado tanto. Por habernos amado tanto cuando no te amábamos, Señor. Cuando no te buscábamos. Cuando vivíamos para nosotros mismos y no para ti. Aún conociendo de tu existencia, Señor. Aún conociendo de tu existencia y aún conociendo de tu palabra, Señor. De tu voluntad, de lo que te agrada y no te agrada. Hacíamos no tu voluntad, sino nuestra voluntad, que tristemente en ese entonces era lo que no te agradaba y al contrario te ofendía y provocaba dolor en tu corazón. Sin embargo, nos viste perdidos, completamente perdidos espiritualmente. Nos viste caminando por ese camino ancho que lleva a la perdición y tú saliste a nuestro encuentro. Tú saliste a nuestro encuentro y tú moriste por nosotros, diste tu vida y nos salvaste, Señor. Nos salvaste, nos lavaste y nos limpiaste de todo pecado, de toda maldad. Y ahora podemos decir con confianza, con seguridad, somos hijos de Dios. Y todo por tu gracia, por tu gracia. Podemos decir hoy, por la gracia de Dios, soy lo que soy. Por la gracia de Dios, soy lo que soy. Por la gracia de Dios he sido perdonado. Por la gracia de Dios tengo tu paz. Por la gracia de Dios tengo perdón. Y no solo eso, por tu gracia aprendí a hacer tu voluntad. Y me das la fuerza para hacerla. Porque todo es por tu gracia. Por la gracia de Dios soy lo
la gracia de Dios, tengo su amor, por la gracia de Dios, tengo su paz, por la gracia de Dios, tengo perdón. Por la gracia de Dios. Por la gracia No por de nuestros Dios, méritos, no por algo bueno que hubiésemos soy hecho, Señor. lo que soy. Por la gracia de Dios, tengo su amor. Por la gracia de Dios, tengo su paz. Por la gracia de Dios, tengo perdón. Conocí el amor para dar amor. Conocí la verdad para dar verdad. Conocí el perdón para perdonar. Por la gracia de Dios, soy lo que soy. Por la gracia de Dios, tengo su amor. Por la gracia de Dios, tengo su paz. Por la gracia de Dios,
Gracias, Dios. Gracias, Dios, por tu gracia, por tu amor, por tu bondad. Amor y bondad, aun cuando no te amábamos, Señor. Cuando ni siquiera te buscábamos. Cuando viviendo esa vida egoísta, centrada en nosotros mismos, no nos importaba ofenderte, lastimarte, Señor, ni a nuestro prójimo. Pero fue tu amor, tu bondad, lo que te movió a enviar a tu Hijo amado a esta tierra para morir en nuestro lugar, recibir el castigo que nosotros merecíamos recibir y pagar esa deuda que nosotros teníamos con Dios por haber violado, desobedecido tantas, pero tantas veces su ley. Una ley que exigía que recibiésemos un castigo, pero por eso Cristo recibió nuestro castigo. Y así Dios pudiese perdonarnos. Gracias, Dios. Gracias, Cristo. Gracias, Espíritu Santo, por hacernos entender estas preciosas, maravillosas verdades que nos permiten acercarnos a nuestro Dios y Padre, ya no como enemigos, sino como hijos, con confianza de que seremos recibidos con gozo, con agrado, y que seremos escuchados. Gracias, Señor. Ciertamente no hay palabras para agradecerte. Porque es tan grande lo que has hecho por nosotros. Es tan grande y sin nosotros merecerlo, Señor. Por eso es gracia. Porque es un favor inmerecido, Señor. Y aquí estamos hoy, Señor, alabándote y adorándote por tu gracia. Porque aún en tu gracia nos permites estar aquí. Que nuestra vida sea una vida de continua adoración y alabanza a través de nuestros pensamientos, de nuestras palabras, nuestras intenciones, nuestros deseos, nuestras emociones y nuestras obras, Señor. Para que tú seas glorificado grandemente, y porque es lo menos que podemos hacer después de entender con cuánto amor nos has amado, con cuánto amor nos has amado, por tu gracia. Así sea, Señor. Así sea, Señor. Y ayúdame, Señor. Te lo ruego, te lo suplico. Amén. Me da gusto verles y que juntos hayamos podido alabar a Dios por su gracia, por ese favor inmerecido para cada uno de nosotros, o por cada uno de nosotros. Y precisamente la enseñanza de hoy se llama gracia abundante. Y yo quiero que me acompañen a un versículo en la Biblia que escribió el apóstol Pablo allá en su carta a los Romanos, capítulo 5, verso 20, en donde leemos: pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Y quiero leerlo de nuevo. La ley se introdujo para que el pecado abundase. Ya veremos cómo sucede esto. Mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia maravillosa de Dios.
lo traduce en otras versiones de la Biblia. Y amados y amadas, ustedes no saben cuántas personas convencidas de pecado por el Espíritu Santo han venido a su servidor con una vergüenza y con una tristeza por haber pecado contra Dios, que solamente les ha hecho bien en su gran amor, y creen firmemente que por haber pecado tanto contra Dios y su prójimo, no son dignos, no son merecedores del perdón de Dios. Es que son tantos mis pecados, dicen. Es que son tan grandes. Es que ahora veo mis pecados tan graves. ¿Por contra quién pequé, pastor? Y al leer este verso, que es una realidad y una promesa, estas personas pueden descansar en el sacrificio de Cristo, es decir, en la obra redentora de Jesucristo al morir en la cruz y resucitar para salvarnos. ¿Por qué razón? Porque cuando el pecado abundó, porque cuando las personas pecaron muchísimo, sobreabundó, o fue mayor, o fue más grande, la maravillosa gracia de Dios. Uno de los himnos más conocidos y más queridos es el himno titulado Sublime Gracia, o Gracia Divina, o Gracia Admirable, que por cierto cantamos casi al final. Y que en su primera estrofa leemos: sublime gracia del Señor, que a un pecador salvó. Fui ciego, mas hoy miro yo, perdido, y Él me halló. Este himno, que fue escrito por John Newton y publicado en 1779, transmite un mensaje, y este es que el perdón de Dios y la redención del pecador es posible. Sí, es posible a pesar de los muchos pecados que haya cometido, y que el alma puede salvarse de la condenación eterna mediante la gracia de Dios. Por cierto, John Newton escribió este himno de su experiencia personal de conversión, o que narra su experiencia personal de conversión, la cual, créanme, de una u otra forma es muy similar a la de cada uno de los que también nos hemos convertido a Dios. Hemos sido también salvos por la misma maravillosa gracia de Dios. John Newton nació en Londres el 24 de julio de 1725, y su infancia, qué importante esto, padres de familia, su infancia fue influenciada por la profunda fe cristiana de su madre, pero también por el estudio de las Escrituras. Sin embargo, él quedó huérfano de madre a los 7 años de edad y comenzó a navegar por los mares junto a su padre, que era capitán de un barco, a la edad de 11 años. Y en medio de esa vida con marineros, muy pronto se dio al pecado y se alejó de la fe de su madre, o que su madre le había transmitido con tanto afecto, siendo conocido en esa etapa de su vida como un joven de carácter rebelde, un joven violento, con un lenguaje que manifestaba un desprecio absoluto por Dios, y además era un lenguaje muy vulgar, se dice ahí en su biografía. Y también inició una vida de práctica de pecados escandalosos y maltrato verbal y físico a los compañeros, lo que hizo que sus compañeros de barco lo odiaran. Fue reclutado a la fuerza por la Marina inglesa, y 2 años después él
abandonó la marina, se unió a un barco que comerciaba esclavos de África Occidental. Sin embargo, su conducta era tan rebelde que el propio dueño del barco lo trató como un esclavo. Sí, y así estuvo John Newton con este hombre siendo tratado como esclavo, hasta que su padre se dio cuenta y teniendo John Newton 20 años, fue liberado por su padre, trabajando nuevamente con su padre en esos barcos que comerciaban esclavos desde África Occidental a Europa. Sin embargo, un día, mientras ellos navegaban por alta mar, se vino una tormenta tal que todos pensaron que el barco se hundiría. Y estando él en el timón, él clamó a Dios. Vino a su mente todo aquello que su madre piadosa le había enseñado de niño. Y este hombre recuerda que hay un Dios en los cielos y viendo con su rostro al cielo, exclamó que Dios tuviera misericordia de ellos. Y déjenme decirles que este fue el inicio de su transformación espiritual hasta experimentar una verdadera conversión en 1755, cuando John Newton tenía aproximadamente 33 años de edad, siendo ordenado un ministro, un pastor anglicano en 1764. Y créanme que su vida refleja, según su biografía, el poder transformador de la fe por la gracia maravillosa de Dios. Y no solo eso, este hombre es un ejemplo de esta afirmación y esta promesa que Pablo nos da en Romanos capítulo 5, verso 20. Es por ello que el objetivo de nuestra enseñanza hoy es ayudarles a entender cómo el sacrificio que Cristo realizó en la cruz del Calvario va más allá de cualquier pecado cometido contra Dios y el prójimo, y que el perdón por el amor inmerecido de Dios es siempre infinitamente más grande que cualquier violación que hayamos cometido a la ley de Dios. Y yo deseo que dividamos este versículo 20 de Romanos capítulo 5 en 3 partes. La primera parte: pero la ley se introdujo para que el pecado abundase. La segunda parte: mas cuando el pecado abundó. Y la tercera parte: sobreabundó la gracia. Y veamos la primera parte: pero la ley se introdujo para que el pecado abundase. Aquí hay 2 palabras claves: la palabra ley y la palabra pecado. ¿A qué se refiere el apóstol Pablo cuando aquí en Romanos 5:20 dice la ley se introdujo? Aquí la palabra ley proviene del griego koine nomos, que se traduce como norma o conjunto de mandamientos divinos, refiriéndose específicamente a la ley mosaica o la Torá, los primeros 5 libros de la ley dadas por Dios en el Antiguo Testamento a Moisés. La ley, o específicamente la ley de Dios, se refiere a los mandamientos que Dios da a cada uno de nosotros, a cada una de sus criaturas. ¿Para qué? Para regular sus vidas y su comportamiento moral. Es una ley. No es un consejo, la ley de Dios, la ley moral de Dios. O sea, no es un consejo, como dijimos, no es una sugerencia tampoco, que si la quieres tomar la tomas y si no, pues igual. No, es una ley. Son mandamientos dados a Dios, a sus criaturas, a cada uno de nosotros. ¿Para qué? Para regular nuestras vidas y nuestro comportamiento moral. En otras palabras, para nuestro bien y el bien de los que nos rodean y el bien de la humanidad. Si no, esto sería un caos mayor de lo que ya es. Solo imaginémoslo. Como creador y Señor, Dios tiene todo el derecho a merecer y a demandar perfecta obediencia. Óigalo bien.
¿Por qué debo yo obedecer a Dios? ¿Por qué debo obedecer la ley moral de Dios? Porque Dios tiene todo el derecho a merecer y a demandar perfecta obediencia y amor, sin condición alguna de sus criaturas. Y aunque Dios dio la ley a través de Moisés como un modelo de cómo deberíamos de conducirnos justa y rectamente, nunca fue su intención que por medio de la ley fuésemos declarados justos o fuésemos declarados inocentes, libres de toda culpa por haber pecado contra Dios. Ahora bien, ¿para qué sirve la ley? ¿Para qué se introdujo la ley? Dice, para que el pecado abundase. La ley se introdujo para que la humanidad, para que cada uno de ustedes y yo fuésemos plenamente conscientes de nuestros pecados. Y no solo eso, sino de la magnitud de nuestra maldad, pero también de nuestra separación de Dios a causa de nuestros pecados y nuestra maldad antes de convertirnos a Él en arrepentimiento y fe en Jesucristo. ¿Sí queda claro? La ley no originó o no dio origen al pecado, sin embargo, revela el pecado, y no solo revela el pecado, sino que revela el pecado como una desobediencia, primeramente ¿a quién? Primeramente a Dios. Porque si bien es cierto que cuando desobedecemos el mandamiento y pecamos, estamos violando, rompiendo una ley que Dios da, no olvidemos nunca, amados y amadas, que detrás de esa ley hay alguien que creó esa ley. En nuestro caso, es el Congreso Nacional, es el poder legislativo el que crea las leyes. Pero en el caso de el Dios y creador del universo, y en nuestro caso, la ley de Dios fue creada por Dios, fue dada por Dios, de modo que Dios quiere que entendamos que cuando pecamos, cuando violamos su ley, cuando no hacemos su voluntad, sino la nuestra, por encima de la de Dios, aunque estamos rompiendo, violando su ley, estamos ofendiendo al dador de la ley. Y es ahí donde Dios nos quiere llevar, que veamos más allá de la ofensa, más allá de la violación del mandamiento, sino a quién ofendemos, quién está detrás de la ley, quién está detrás del mandamiento, que es Dios. Pero también la ley nos revela no solamente que cuando pecamos contra Dios, sino que cuando pecamos o nuestros pecados, Dios los recibe como algo que le causa dolor, porque Él no nos hizo para eso. Él nos hizo para ser adoradores en espíritu y en verdad. Pero también es algo que le causa enojo, porque Dios es santo, 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 y es algo que Dios aborrece. Pero también la ley fue creada y fue introducida para que los seres humanos, todos los aquí presentes, reconozcamos que somos incapaces de salvarnos por nosotros mismos. Y espero que esto quede claro. No hay religión que nos salve, no hay líder espiritual que nos salve, no hay obras capaces de salvarnos, solamente por la misericordia de Dios a través de la fe en Jesucristo, quien dio su vida por nosotros en nuestro lugar. Ahora bien, continuando con la primera parte, veamos qué es el pecado. El pecado es descrito en la Biblia como desobediencia a la ley de Dios, primera de Juan 3:4. ¿Y a qué se refiere esto? Se refiere a sobrepasar de forma consciente, óigalo bien, de forma consciente y voluntaria una línea o límite moral establecido por la sociedad, o en lo que respecta al tema de hoy, establecido por Dios.
Y fíjese bien, en forma consciente y voluntaria. Una persona que no está en su pleno juicio debido a, no lo sé, que nació con hipoxia neonatal, o que tuvo una meningitis de niño y le alteró su cerebro, o que tuvo un tumor cerebral de niño, o que nació con uno de estos síndromes que te impiden tener la capacidad plena de razonar. Esas personas o a esas personas no se le cuenta la desobediencia a la ley de Dios como pecado. ¿Por qué? Porque es algo que no se hace de manera consciente y voluntaria. Es más, tú vas caminando y golpeas a alguien mientras vas caminando y la persona te voltea a ver así con cara de molesto o molesta, pues pídele disculpas porque lo golpeaste y lo lastimaste, pero no te sientas mal con Dios por haberlo hecho porque en ningún momento fue tu intención hacerlo. O sea, no te condenes de no tener amor por tu prójimo si sucede eso. ¿Por qué razón? Porque no fue tu intención hacerlo. Ahora sí, si de manera consciente y voluntaria no quieres perdonar a alguien o no quieres abandonar un pecado que sabes que ofende, que lastima a Dios y a tu prójimo, esto sí ya se cuenta como un pecado delante de Dios. ¿Por qué? Porque estás sobrepasando de forma consciente y voluntaria una línea o límite moral, no solo establecido por la sociedad, sino sobre todo establecido por Dios. En el diccionario expositivo de palabras del Antiguo Testamento, la palabra pecado, óigalo bien, se asocia a desviarse del camino recto y cometer una falta consciente, así como rebelarse contra Dios. Lo repito. Se asocia a desviarse del camino recto, cometer una falta consciente y rebelarse contra Dios. Ahora, según el Antiguo Testamento, aquí hay algo que se añade a la palabra pecado y que lo hace más que desviarse del camino recto, más que cometer una falta consciente y rebelarse contra Dios. ¿Por qué? Porque el pecado es más que desobedecer una regla fría. La palabra hebrea para pecado en el Antiguo Testamento es peshá, que implica, óigalo bien, violar una relación de confianza. O sea, va más allá, como les decía, va más allá de desviarse del camino recto, de sobrepasar de forma consciente y voluntaria una línea o límite moral. No, o sea, es violar una relación de confianza. En este caso es violar una relación de confianza con Dios. Y esto se aplica al cristiano, al que ya ha sido adoptado como hijo, al que ya tiene una relación personal con Dios como su Padre. Óigalo bien, cuando tú pecas, querido hermano, querida hermana, si yo cometiera un pecado, eso implica violar la relación de confianza, violar un pacto o traicionar un acuerdo establecido. Óiganlo bien, hermanos y hermanas. Violar una relación de confianza, violar un pacto, ese pacto que hiciste con Dios cuando te arrepentiste de darle la espalda al pecado para venir siempre a Dios, para obtener la ayuda necesaria para vencer la tentación, para vivir una vida recta, santa, agradable a Él por amor. Pero también traicionar. Yo creo que cuando todos oímos la palabra traicionar, quizás nos acordamos de Judas y se ve como algo horrible, algo perverso y bueno, al que es víctima de la traición le es muy doloroso. Por tanto, amados y hermanos y hermanas, cuando un cristiano hubiere pecado, porque ya vimos, no es la norma, no es la regla, sino la excepción. Cuando un cristiano hubiere pecado, está traicionando, no solo violando un pacto y violando la relación de confianza entre él y Dios, sino traicionando ese pacto establecido. Y créanme, eso le produce dolor al ser que es traicionado, dolor a Dios.
Ahora bien, en el Nuevo Testamento, la palabra que más se usa para pecado es amartía, que significa falla, desviación de la voluntad de Dios, o desviarse de la voluntad de Dios, o no alcanzar el estándar de santidad divino. Y créanme que este es el término más frecuentemente usado. Y no solo eso, en las cartas del apóstol Pablo se usa para describir actos individuales. Óigalo bien, actos individuales. Es que nosotros cometimos. No. Sí, cometimos seguramente o quizás pecados en grupo alguna vez, pero la responsabilidad y la culpabilidad es individual. ¿Qué más es pecado además de desobediencia a la ley de Dios? Allá en la carta de Santiago, capítulo 4, verso 17, leemos que al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Y esto es lo que se conoce como pecado de omisión. Generalmente, el pecado se asocia únicamente con hacer cosas indebidas, cosas malas, cosas pecaminosas, que es el pecado por comisión, por decirle de alguna manera. Sin embargo, aquí en Santiago 4:17 vemos cómo también se peca cuando, teniendo la oportunidad, el conocimiento y los medios para hacer el bien, se decide de manera consciente y voluntaria no actuar o mantenerse pasivo. ¿Sí queda claro? Aprovecho aquí para decirles que la tentación no es igual a pecado. Una cosa es la tentación, el que el diablo estimule nuestros deseos. ¿Para qué? Para que nosotros seamos seducidos por ese estímulo y hagamos que nuestros deseos crezcan a tal grado que llegan a controlar nuestros pensamientos, nuestras emociones y nuestra voluntad, que cometer pecado. La tentación es el estímulo de parte de Satanás para pecar, o el estímulo que viene desde nuestro corazón, si es un corazón no convertido, de deleitarse en aquellas cosas que no agradan a Dios, que ofenden a Dios, que son contrarias a su voluntad. Es un estímulo solamente. Pero cuando ya nosotros somos seducidos o atraídos por ese estímulo, porque dejamos que ese estímulo esté ahí, actuando sobre nosotros, sobre nuestros pensamientos, nuestras emociones o nuestros deseos, el tiempo suficiente, se cae en pecado. Sí queda claro, para que nadie se condene. He hablado con muchas personas que se convierten y en ese tiempo de recién convertidos empiezan a tener condenaciones, y cuando vienen a mí diciéndome es que pequé en esto y en lo otro, al platicar y nuevamente volver a examinar qué sucedió, nos damos cuenta que no fue un pecado, fue una tentación, y que la persona no cayó en pecado, pero pensó que por el mero pensamiento ya era pecado, que por el mero sentimiento ya era pecado. Eso no lo podemos evitar, eso no lo podemos impedir. Esos pensamientos van a venir sin que nosotros los llamemos. Esos sentimientos van a surgir sin que nosotros los llamemos. Sí, esos deseos van a aparecer sin que nosotros los llamemos. ¿Por qué? Porque así está formado nuestro cuerpo. Punto. Así lo formó Dios. El problema es qué vamos a hacer con esos pensamientos, con esos sentimientos o con esos deseos. ¿Los vamos a dejar suficientemente para que gobiernen nuestra mente, nuestras emociones y nuestra voluntad? ¿O vamos a cortar de tajo inmediatamente que nos demos cuenta, o como dicen los jóvenes, nos caiga el 20 de que, o sea, hay un pensamiento ahí en la mente que nos quiere llevar a más, hay un sentimiento en el corazón que nos quiere llevar a más, a pecar, y hay deseos en nosotros que nos quieren llevar a más, a pecar? ¿Sí queda claro? Quiero leerles algunos ejemplos de pecado. ¿Por qué? Porque quizás aquí muchos, al igual que yo, antes de convertirme a Dios, pues realmente no tenía conciencia de qué cosas eran pecado. Porque no tenía conciencia de qué cosas eran pecado y de los pecados que yo estaba cometiendo, porque no tenía el conocimiento. Y si tú no tienes el conocimiento de algo, no puedes tener conciencia de que estás haciendo eso. Es más, no puedes ni siquiera sentirte culpable y ver la necesidad de pedirle perdón a Dios por haberlo hecho, ni a tu prójimo.
Por eso quiero leer rápidamente algunos ejemplos. Adulterio, fornicación, inmundicia. ¿Qué es la inmundicia? La inmundicia es la inmoralidad física hasta los pensamientos perversos. ¿Qué es lascivia? Libertinaje o desenfreno. Generalmente esto va enfocado al área sexual y tiene que ver con inmoralidad sexual. Otros pecados son idolatría, es decir, adoración a dioses falsos, pero también cuidado, adoración a personas. Hay personas que se aman más que a Dios. Hay personas que han violado el orden de los mandamientos. El primer mandamiento, ¿cuál es? Dijo Jesús, amarás al Señor tu Dios ¿con qué? Con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. ¿Y a quién más? En segundo lugar, a tu prójimo como a ti mismo. Hay personas que han cambiado el orden y tienen como primer mandamiento amarás a tu prójimo como a ti mismo, y en segundo lugar o como segundo mandamiento amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, alma, mente y fuerzas. ¿Y qué pasa cuando hacemos esto? Convertimos a esa persona que estamos amando más que a Dios en un ídolo. Entonces los ídolos no solamente son de yeso, los ídolos no solamente son de piedra, los ídolos no solamente son imágenes. Una persona puede decir, no, la verdad es que yo no tengo nada de eso, pero puede ser tú mismo, tú misma, tu propio ídolo. O bien otra persona, puede ser tu esposo, tu esposa, puede ser una pareja, o puede ser un bien material, o puede ser un pecado que no quieres renunciar a él, como el joven rico. Una cosa te hace falta, le dijo Jesús, y él abrazó más su pecado en lugar de renunciar a su pecado. Y ese pecado era la avaricia. ¿Qué más? Enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, discusiones, disensiones, llevar la contraria aunque no tengas la razón, no dar tu brazo a torcer, herejías, envidias, homicidios, pero no solo matar a alguien. Dice Dios en su palabra a través del apóstol Juan, que si nosotros aborrecemos a nuestro prójimo, pues ya hemos cometido homicidio. Así de sencillo. Otra es borracheras. No, la borrachera no es enfermedad, como dice la gente. La borrachera es un pecado. ¿Por qué? Porque la persona, siendo egoísta, solo piensa en él mismo, en ella misma, y el placer que va a obtener de ingerir cierta cantidad de licor. O el dolor que va a aplacar en su vida ingiriendo bebidas alcohólicas. Es lo que la gente llama comúnmente ahogar sus penas con licor. Así que, amados y amadas, la borrachera no es una enfermedad, es un pecado por el egoísmo que les mueve a emborracharse. Orgías son fiestas con desenfreno moral. Ahora bien, ser afeminados. Ahora, ¿qué es ser afeminados? En el contexto de que Pablo escribió esta carta, se refiere a la persona que hace el rol pasivo en una relación sexual desordenada entre hombres. Ese es un afeminado, el que juega el rol de mujer. Sí, el compañero pasivo o el que juega el rol de mujer en una relación sexual desordenada entre hombres. Igual, como pecado aquí, también está los que se acuestan con varones que son los que juegan el rol activo o el rol masculino en las prácticas sexuales entre hombres. Pero también está el pecado de robo, está el pecado de estafa o extorsión, avaricia, borrachera, ya lo dijimos, maldecir, personas que difaman, injurian a otros, cobardía, que retroceden por miedo a la persecución, hablando de la fe cristiana. El no convertido no puede pecar de cobardía. O sí puede pecar de cobardía. ¿Saben cómo? Diciendo, ay, es que si me convierto van a venir las pruebas. Ay, es que si me entrego a Dios, entonces mi familia me va a rechazar, me va a aborrecer. Esa es cobardía. Y en el cristiano, pues no voy a dar testimonio de ese Cristo que murió por mí en su gran amor, en su gracia. No voy a ir y cumplir la gran comisión. No voy a predicar el evangelio. ¿Por qué? Porque me da pena. Tengo temor a las consecuencias, que me menosprecien, que me insulten.
Eso se llama cobardía. No creas que es tenerle miedo a un perro bravo que viene por ahí o a una persona con aspecto de que te va a saltar. No es eso. También tenemos otro pecado que es la incredulidad, falta de fe o rechazo a Dios. Ser abominables, personas cuyas vidas y acciones se han vuelto espiritualmente, óigalo bien, tan repugnantes ante la presencia de Dios. También está la hechicería, prácticas ocultas, espiritismo. Por cierto, está la mentira, toda clase de mentira y engaño. Así que, si después de escuchar estos pecados ustedes se han identificado con algunos, pues quiero decirles que no solo son pecadores, no solo están practicando un pecado, sino que en su vida abunda el pecado, y para ustedes es esta enseñanza. Ahora veamos a continuación la segunda parte, donde abundó el pecado. Esta es la segunda parte, abundó el pecado. Amados y amadas, aunque Dios nos dice en su palabra ya en Romanos capítulo 7, verso 12, a través del apóstol Pablo, que la ley a la verdad es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. Sin embargo, esa misma ley tiene el efecto de hacer que el pecado en todo ser humano abundase. ¿De qué manera? Al existir la ley, el pecado se hace tan claro ante nuestros ojos, como lo acabamos de ver hace un momento, en que dábamos una lista de una serie de pecados que han sido extraídos de la palabra de Dios, de la ley de Dios. De manera que al existir la ley y al leer la palabra de Dios, que es ley, el pecado se hace tan claro ante nuestros ojos. ¿Por qué razón? Porque vienen a ser identificados como actos de desobediencia contra Dios y su voluntad de manera puntual, de manera específica. Así es que cuando hablamos de adulterio, todos sabemos que es adulterio. Si hablamos de fornicación, sabemos que es fornicación. Ahora, si hablamos de afeminado, ya sabemos que es un afeminado o quién es un afeminado. Si hablamos de robo, sabemos que es robo o avaricia o borrachera. ¿Sí me explico? Ese es el papel de la ley, o es una de las funciones de la ley, como ya vimos. Además, no solo señala el pecado de manera específica, sino que nos permite de esta manera que cada uno de estos actos puedan ser reconocidos más fácilmente. Puedan ser reconocidos, puedan ser identificados más fácilmente y más claramente como algo que no solo es pecado, sino que es muy grave. Esto es muy delicado en cuanto a la salvación eterna de las almas. ¿Por qué? Porque el conocimiento trae entendimiento, y conocer qué cosas son pecados de manera puntual y clara, eso ayuda a que entendamos el pecado de manera puntual y clara. Y de esa manera descubrimos, al ser iluminados por la ley, al ser la ley como un espejo donde nos vemos, o una radiografía de nuestro corazón, mejor una resonancia magnética de nuestro corazón, que saca a la luz lo que hay. Es ahí donde descubrimos que hemos practicado muchísimos más pecados de lo que nosotros creíamos. Y es a su vez descubriendo que hemos practicado muchísimos más pecados de lo que nosotros creíamos, lo que nos hace plenamente conscientes de todos ellos, pero también nos hace ver cuál es la magnitud de nuestra maldad. Yo conozco personas que se les dice, oiga, ¿y usted es un pecador?
Bueno, sí, soy un pecador, pero responden con tanta tranquilidad, así como, bueno, y usted es Luis, ¿verdad? Sí, sí, soy Luis. Oiga, si en la época en que gobierna un partido político, usted le preguntara a un empleado público, pero es que vos sos de otro partido político, ¿qué haces aquí? Te voltearía a ver ahí con temor para asegurarse que nadie oyó al otro y le diría, cállate, cállate que me van a correr. ¿Cómo se preocuparía? Pero yo conozco gente a quien Dios le demuestra bíblicamente a través de su palabra, su ley, que es pecador y dicen, oh, pues sí, soy pecador, pero todos pecamos. Pero todos pecamos, no hay justo ni aun uno. Lo dicen con una tranquilidad, como si su vida eterna no estuviera en juego. Como si al morir todo fuera a terminar, no sabiendo que después de la muerte, al cerrar nuestros ojos en este lado de la tierra, híjole, comienza una vida eterna al abrir nuestros ojos al otro lado de la muerte. Por la eternidad. Pero cuando a esa persona le empiezas a mencionar pecados, le digo, mire, le voy a regalar este folletito para que lo estudie, y este otro folletito, este folleto tiene pecados, quiero que lo estudie y se examine. Créame, en la próxima cita no vienen igual, no vienen diciendo, es que soy un pecador. No. Si esas personas, han recibido la obra de convencimiento o convicción del Espíritu Santo, esas personas vienen distintas, vienen diciendo, oiga, pastor, gracias por esos folletos. Qué ciego estaba. Pero cómo me abrieron los ojos esos folletos. ¿Por qué? Porque a través de ellos pude ver no solo lo que es pecado, sino cuáles han sido los pecados que yo he cometido y sigo cometiendo contra Dios. Y pastor, ahora le puedo decir que soy un pecador. Y que no solo soy un pecador, que voy camino al infierno. Camino al infierno, pastor. Porque yo he ofendido grandemente a Dios. ¿Sí ven cómo el pecado abunda? ¿Sí ven cómo el pecado abunda? Es más, el apóstol Pablo en Romanos capítulo 3, verso 20 nos habla al respecto cuando dice que por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Y en Romanos capítulo 7, verso 7, el mismo apóstol Pablo escribió acerca de sí mismo, pero yo no conocí el pecado sino por la ley. Él fue confrontado por la ley. Yo no conocí pecado, dice, si no es por la ley. Porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera, no codiciarás. Y él aquí se está refiriendo a la ley moral de Dios, a los 10 mandamientos. Y es que, amados y amadas, como alguien escribió, las imperfecciones de una piedra preciosa sin tallar abundan cuando la comparamos con una piedra preciosa del mismo tipo, pero perfectamente tallada. Así de sencillo. William Hendrickson escribió al respecto, fue la voluntad y el propósito de Dios a la luz de su demanda a su creación o a sus seres creados de amor perfecto, que se pudiera perfeccionar el conocimiento de pecado en el hombre. Y lo repito, fue la voluntad de Dios y el propósito de Dios que se pudiera perfeccionar el conocimiento de pecado en el hombre. En otras palabras, la voluntad de Dios por amor a cada uno de ustedes y a mí es que nosotros fuésemos convencidos de pecado. Fuésemos primeramente confrontados con el pecado. O sea, esto es pecado, esto es una Biblia. Esto y esto y esto es pecado. Y al conocer el pecado, también fue la voluntad de Dios en su amor que fuéramos confrontados con el pecado, al examinarnos nosotros mismos. ¿Para qué? Para que nuestros sentidos fuesen estimulados para percibir los pecados cometidos con mayor claridad. Oye lo que dice Hendrickson, que Dios hace eso por amor a nosotros. El que seamos expuestos al pecado, el que tengamos conocimiento del pecado para después tener convicción de pecado. ¿Para qué? Para que nuestros
sentidos sean activados o estimulados para percibir o para reconocer cuáles son los pecados cometidos con una mayor claridad. ¿Por qué razón? Porque una cierta idea de que no todo anda bien con Dios no será suficiente para impulsar al pecador hacia el Salvador. Óigalo bien. Volvemos a un ejemplo. Oiga, ¿usted es pecador? Sí, pero la verdad es que pues, todos pecamos, ¿no? No hay justo ni aun uno. Oiga, ¿y podría usted hacerme una lista de sus pecados? Bueno, una lista de mis pecados. Déjeme ver. Una lista de mis pecados. No lo robo. Seguro que no, que usted no ha vendido una libra de frijoles en lugar de 16 onzas, 14 onzas. Bueno, sí lo he hecho, pero son 2 onzas de frijoles. Se llama robo, por decir algo. Mire, yo no mato. ¿Usted no ha aborrecido a su prójimo? Bueno, pues sí, yo aborrezco a gente. Hay gente que no quiero. Bueno, es como si lo hubiera asesinado. Amados hermanos y hermanas, amadas personas no convertidas que nos acompañan, una cierta idea de que no todo anda bien con Dios, porque no tenemos esa claridad de nuestros pecados y cuánto hemos pecado contra Dios y nuestro prójimo y cuán responsables somos de haber cometido esos actos de pecado, no van a impulsar al pecador a venir de manera inmediata a el Salvador. ¿Para qué? Para ser lavado y limpiado de todos sus pecados. De manera que, dice Hendrickson, la Biblia viene a ser como una lupa. Este instrumento en realidad no aumenta el número de manchas sucias en la ropa. Lo que hace es que ellas se miren más claramente, además de revelar que hay muchas más de ellas que uno no puede ver a simple vista. Del mismo modo, la ley hace que el pecado sea visto en toda su claridad y maldad. Pero también este aumento del conocimiento del pecado es necesario. ¿Por qué? Porque va a impedir que la persona se imagine que por su propio poder puede vencer el pecado. ¿Tú crees que el creer que una mentirita blanca no afecta o no te afecta para tu salvación espiritual? Que el practicar mentiritas rosadas o el cometer mentiritas piadosas no va a ser que si no te arrepientes y le pidas perdón a Dios por ello y te apartes de esa práctica, Dios te mande al infierno. La gente sí dice, yo no creo que por una mentirita piadosa Dios me manda al infierno. Entonces, ¿qué pasa? Las personas no van a correr a Jesús como su Salvador, no van a ver la urgente necesidad que tienen, pero también las personas van a ver el pecado como poca cosa, al grado que van a creer ellos mismos pueden vencer el pecado. Es como el borracho que no quiere reconocer que tiene un problema, que tiene un pecado, y luego dice, no, es que yo soy bebedor social, yo controlo el alcohol no me controla a mí. ¿Cuál? Una persona que comenzó bebiendo viernes y sábado, pero el domingo no para ir bien al trabajo. Después empezó a beber viernes, sábado y domingo, y ahora pues toma viernes, sábado y domingo hasta que cae dormido donde sea, en su casa, en un sofá o en una mesa donde está ingiriendo bebidas alcohólicas, o hasta que le da una enfermedad grave. La tercera y última parte es la gracia que sobreabunda. Que así como por medio de la ley sobreabundó la gracia, por cuanto el conocimiento del pecado nos hizo más conscientes de estos, pero no solo más conscientes de qué cosas son pecados, sino de qué cosas yo he practicado como pecado en mi vida o estoy practicando actualmente, y eso nos debería de llevar a buscar a Dios para suplicar perdón por lo que Jesús hizo, arrepintiéndonos de todos nuestros pecados
Y la pregunta que surge es, pastor, creo que ya tengo una idea de qué es la gracia, pero ¿podría definir mejor lo que es la gracia para entender la gracia que sobreabunda? ¿Y por qué la gracia sobreabunda? Con gusto. La gracia es la palabra griega charis, que significa de la salvación. La buena voluntad de Dios para darnos el medio para obtener la misericordia o el perdón de todos nuestros pecados de manera inmediata, de manera completa, sin que nosotros lo mereciéramos. Y ahí está la clave, sin que nosotros lo mereciéramos. Su buena voluntad se muestra en que espontáneamente, sin ningún mérito nuestro que la estimulara, solo su compasión al vernos perdidos, caminando por el camino ancho que lleva a la perdición, Él envió a Jesucristo como el único medio, óigalo bien, como el único medio para satisfacer la justicia divina que manda que quien viola la ley sea condenado a muerte. Y esta es una muerte espiritual y muerte eterna en el infierno. ¿Está claro? Pero cuando Jesucristo viene y muere en nuestro lugar en la cruz del Calvario y recibe el castigo que nosotros deberíamos recibir, pagando nuestra deuda a Dios que no podíamos pagar por haber violado tanto su ley, Dios ahora nos puede perdonar de todos nuestros pecados y seguir siendo justo sin violar su misma ley. ¿Por qué? Porque alguien ya pagó por nosotros. Esto es gracia. Esto es gracia. Y cuando decimos que la salvación es por gracia, es que para nosotros es gratis, porque es un favor. Pero para Dios, amados y amadas, no es gratis. Para Dios, nuestra salvación, que es por gracia, que es gratis para nosotros, porque es un favor no merecido, para Dios fue carísima. ¿Por qué? Porque a Dios le costó la vida ¿de quién? De Jesucristo. De Jesucristo, a quien amaba y sigue amando con amor entrañable y en quien tenía y sigue teniendo complacencia. ¿Sí o no? Y es por ello que así como la gracia de Dios se manifiesta en haber enviado a Jesucristo, ya que Dios no estaba obligado a hacerlo, el recibir esa gracia se debe manifestar en que el pecador estará muy consciente de haber recibido un inmenso favor inmerecido, y esto le va a producir naturalmente, óigalo bien, un fuerte sentido de afecto y de gratitud para con Dios. Ahora, ¿cómo es que sobreabunda la gracia? Si el pecado abundó porque la ley nos abrió los ojos, la ley fue como un espejo donde nos pudimos ver tal como somos, o como una lupa que no solo permitió que la mancha en la ropa se viese mejor, o que pudiésemos ver otras manchas que no mirábamos a simple vista. Así sobreabunda la gracia. ¿Qué quiere decir? Que si el pecado abundó bajo la ley, entonces sobreabunda la gracia a través de Jesús. Y es que, amados y amadas, esa palabra de sobreabundar aplicado a la gracia significa literalmente que la gracia superó la marca. Es decir, el pecado había dejado una marca. Yo no sé si ustedes alguna vez han visto por los medios de comunicación, un noticiero, o porque lo han hecho de manera presencial, como un río en su cauce normal durante el verano generalmente tiene un volumen de agua que deja una marca en las columnas del puente. No sé si se han fijado. Pero cuando vienen las lluvias intensas, el caudal de ese río es mayor porque el volumen de agua es mayor, y ustedes pueden ver cómo con suma facilidad ese río o su cantidad de agua sobrepasa el límite que quedó marcado cuando el río estaba en su cauce normal, y lo sobrepasa por mucho.
Es más, en algunas regiones del norte, en algunos puentes, hasta marcan ahí intencionalmente cuántos metros hay para luego supervisar cuánto ha aumentado el volumen del agua y poder decirle a los pobladores de las zonas ahí cerca de ese río: váyanse de sus casas. Oye, que este río ya elevó su nivel 3 veces más de lo normal y va a seguir aumentando. O sea, sobreabundar, hablando acerca de la gracia, significa literalmente que la gracia superó la marca que deja el pecado en sus vidas. Una marca que Dios ve. Óigalo bien. Es una marca que tú no ves, pero que Dios ve. Y al superar la marca del pecado, esto significa que la gracia se desborda mucho más allá de donde llegó el pecado. Amados y amadas, ¿qué sería lo lógico? ¿Qué sería lo natural? ¿Qué sería lo que deberíamos esperar nosotros de parte de Dios, donde abunda el pecado contra Dios y nuestro prójimo? Bueno, que abunde la ira de Dios, ¿sí o no? Que abunde el castigo de Dios, que abunde el juicio de Dios. Sin embargo, el amor de Dios es tan asombroso, el amor de Dios es tan maravilloso, que en lugar de abundar su ira donde abundó el pecado, en lugar de abundar el juicio o de traer un castigo mucho más severo, Dios, en su gracia abundante, lejos de alejarse de nosotros, lejos de condenarnos de inmediato, Dios responde multiplicando su gracia, su favor, su misericordia, enviando a su Hijo Jesucristo a morir por nosotros, para que Dios pudiese lavar, limpiar todos, óigalo bien, todos nuestros pecados. Y este pecado, pastor, también. Y este otro también. Entienda, todos esos pecados, o sea, marcaban un límite en su vida o llegaban hasta un límite en su vida. Ok, ese pecado que usted ve tan grave quizás hizo que sus pecados sobrepasaran el límite en algunos momentos, pero la gracia que sobreabundó, sobrepasó los límites del pecado, o sea, muchísimas veces más. Muchísimas veces más, por el amor y la misericordia de Dios. ¿Sí queda claro? Y ciertamente no hay excusa, amados y amadas, para que alguien pueda decir: ay, pastor, es que mire, usted no sabe cuál ha sido mi vida. Yo por eso no asisto a las asambleas públicas de adoración. Yo por eso no leo la Biblia, yo por eso no oro. Es más, yo por eso ni estoy interesado en buscar a Dios, porque pues cuando a veces mi conciencia me dice que estoy mal y que debo hacerlo, inmediatamente se me viene a mi mente cuán mal estoy, cuán perdido espiritualmente estoy, cuánto he ofendido a Dios, cuánto he ofendido a mi prójimo, que yo creo honestamente que para mí no hay perdón de Dios. Amados y amadas, como decíamos al principio, esta verdad debería de hacerte cambiar de opinión y correr a Jesús, porque ciertamente donde el pecado aumenta, la gracia aumenta mucho, mucho más. Donde aumentó el pecado, la gracia aumenta mucho, mucho más. De modo que, querida persona que no te has convertido a Dios, si has minimizado la gracia de Dios, si tú crees que Dios en su gracia no es capaz de perdonar todos tus pecados de manera inmediata y de manera completa, la verdad es que estás muy equivocado, muy equivocado. Y por favor, si esta es una excusa para no arrepentirte,
y confiar en Jesús como tu único y suficiente Salvador personal, mire, créame que si usted cree que aquí le funciona, cuando esté delante de su presencia no le va a funcionar. Es decir, cuando usted vaya delante de la presencia de Dios y el Señor le diga a la izquierda, apartados de mí malditos, hacedores de maldad, o apartados de mí maldita, hacedora de maldad, usted no va a poder decir, Señor, es que yo no vine a ti en arrepentimiento y fe porque mis pecados eran tan grandes. Y Él te va a decir, ¿que no sabías tú que donde sobreabundó el pecado, o donde abundó el pecado, sobreabundó mi gracia? ¿Que no lo sabías? ¿Que nunca lo leíste? No, pues sí lo leí. Pero es que lo leí de corrido, así como quien va leyendo un cuento. No me detuve a meditarlo, pero bueno. ¿Pero lo sabías o no? Pues sí lo sabía. ¿No escuchaste alguna enseñanza al respecto? Sí la escuché. Sí, y aprendí qué quería decir que el pecado abundó a través de la ley y qué quería decir que la gracia sobreabundó. Entonces, no tienes excusa si no te has convertido. Y si te has convertido, no tienes excusa si has vuelto atrás cometiendo un pecado del cual aún no te arrepientes, no le das la espalda y vienes a Jesús con un corazón contrito y humillado, suplicándole misericordia. Dios, por su gracia, sobrepasó el límite de tu pecado antes de convertirte. Ahora que estás convertido, si es que hubieras pecado, Dios en su gracia puede sobrepasar por muchísimo el límite de ese pecado que has cometido. Así es que, ¿qué te impide venir a Él? ¿Qué te impide venir a Él con confianza y, como lo hiciste la primera vez, pedirle perdón, creyendo que Él te perdona? No hay excusa. No hay excusa, amado y amada. Aquí la pregunta es, y con la que deseo finalizar, ¿hemos entendido qué significa que el pecado abundó en nuestras vidas al ser confrontado por Dios a través de su palabra? Sí. ¿Lo hemos entendido o no? Levante la mano. Quien no lo ha entendido, dígame qué fue lo que no entendió. Gracias. Hemos entendido que no solamente Dios quiere mostrarnos qué es pecado, sino que Dios quiere que nos examinemos a nosotros mismos a la luz de esos pecados para que veamos realmente cuánto pecado hay en nuestras vidas. Levanten la mano. Gracias. Hemos entendido que Dios quiere que al ver cuán pecadores hemos sido, corramos a Él para pedir perdón. ¿Lo hemos entendido los aquí presentes? No estoy diciendo si debes de hacerlo, estoy diciendo si lo entendiste o no. Ok, perfecto. Ahora bien, queridas personas que aún no lo han hecho, ¿qué te impide hacerlo? ¿Qué te impide hacerlo? ¿Qué te impide? ¿Qué te impide venir a Dios confiando en lo que Jesús hizo por amor a ti? Muriendo en la cruz, muriendo en tu lugar, para recibir el castigo que solo tú debías recibir. ¿Para qué? Para que Dios pudiese perdonarte. Yo me pregunto, ¿qué te impide? A ver, piénsalo, ¿qué te impide? ¿Qué te impide? El que tus pecados sean muchos ya no debería de impedirte. El que tus pecados los veas muy graves ya no debería de impedirte. ¿Por qué? Porque donde abundó el pecado, sobreabundó su gracia. Entonces, ¿qué te impide? ¿Qué te impide? Inclinemos nuestros rostros. Gracias, Dios. Gracias, Dios, porque en tu infinita misericordia, por tu gracia maravillosa que sobreabunda, no solo nos has hecho entender qué cosas son pecado y la necesidad de examinarnos y ver con mayor conocimiento cuánto hemos pecado contra ti y nuestro prójimo, sino que no hay excusa, Señor, para no venir a ti con un corazón apesarado, con un corazón avergonzado por haber pecado tanto contra ti, que solo nos has amado, Señor. Es por eso que yo te ruego que cada uno de nosotros aquí, cristianos y no cristianos, nos aferremos a esta verdad, los no cristianos para
para suplicar perdón por todos sus pecados, confiando que Dios en su gracia, en su bondad y en su amor puede hacerlo. Y no solo puede hacerlo, quiere hacerlo, Señor. Quiere hacerlo y quiere hacerlo ahorita mismo. Si alguien ahorita deseara confesarle sus pecados a Dios, después de haber leído esa lista de pecados y de haberse identificado con algunos o muchos de ellos. Pero también para todo cristiano que hubiere pecado, el saber que por la gracia de Dios, por su amor y su bondad, podemos ser perdonados nuevamente y así podemos restaurar nuestra comunión con Dios. No se detenga por miedo a no ser recibido ante el trono de la gracia, ante el trono de su Dios y Padre de gracia, para alcanzar el perdón que necesita. Padre, yo te lo ruego en el nombre de Jesús. Amén.